Hola, buenos días. Veo que están por ahí Isis, María Victoria y Paula, bienvenidas. Vamos a dar unos minuticos más para que se terminen de unir las personas que faltan, ¿vale?
Bueno, muy buenos días, buenas tardes para algunos porque algunos no están en Colombia. Entonces, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Sara Ruiz, soy CEO de Bluesight y estamos muy contentos de tener este breve espacio con ustedes. Faltan algunas personas por unirse, pero vamos a dar inicio para respetar tiempos. Entonces, bueno, veo por ahí clientes, veo por ahí aliados, veo por ahí colegas, entonces, pues nada, muy bienvenidos. Y vamos a tocar un tema que está en furor, que es el tema de la inteligencia artificial. Ahora, creo que este webinar no va a ser el típico webinar donde les vamos a hablar todas las maravillas de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el mundo y cómo lo está cambiando, sino más bien un poquito todo lo contrario. Un poco cómo como profesionales y como seres humanos debemos ir a la par con la velocidad de los desarrollos tecnológicos, pero en el sentido de nuestras propias capacidades. Y pues parte de lo que vamos a hablar hoy es cómo tener un poco más de criterio al momento de aplicar la inteligencia artificial eh, y realmente lograr aplicar la inteligencia artificial con estrategia, no porque es lo que todo el mundo dice que estás o que tienes que hacer, no porque entramos a LinkedIn y vemos las mega automatizaciones que otros están haciendo y nosotros no. em, y sentir como que nos estamos quedando y que como sea, a costa de lo que sea, tenemos que empezar a implementar la inteligencia artificial. Entonces, vamos en esta hora que tenemos con ustedes a darles algunas herramientas y a construir un poco más de criterio alrededor del uso de la inteligencia artificial. Y para arrancar, pues entonces tenemos estas dos preguntas para ustedes. ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado y se han preguntado si esa inteligencia artificial que seguramente ya ustedes están usando y en el chat nos pueden ir contando si están usando, si en la organización ya la están implementando como con algún tipo de estrategia o si la están usando para algo personal? Todos esos comentarios están bienvenidos y aprovecho la cuñita para decirles que en el botoncito de preguntas y respuestas pueden ir dejándonos nuestras preguntas. Al final vamos a tener un espacio para responderlas. Entonces, si esa inteligencia artificial que ustedes están hoy usando, que la compañía está empezando a, digamos, a dar las opciones para implementar o ustedes desde su tema, pues como más individual, realmente entiende el contexto de su organización, entiende las metas de su organización, entiende los retos de su organización. Y si ese modelo de esa inteligencia artificial, que puede ser, pónganle el nombre que quieran, ChatGPT, Gemini, Copilot o la que sea que usen, entiende la esencia, los valores y esa historia de nuestra compañía, que es lo que hace que la compañía sea como es. ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente desde talento humano eh, tenemos muchos retos para generar em, o tangibilizar estos elementos que desde talento sabemos que son importantes, sabemos que generan resultados o que impiden resultados, sabemos que generan impactos reales como lo es la cultura, los valores y todo lo que es ese componente humano dentro de las empresas. Pero tangibilizarlo resulta cada vez más difícil y por eso entonces en este contexto de la inteligencia artificial nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto esta inteligencia artificial es capaz de capturar esa información que yo tengo que gestionar desde la perspectiva de talento humano para así, pues, poner esa inteligencia artificial realmente al servicio de recursos humanos? Recursos humanos siendo un área o un proceso que siempre ha tenido más dificultades y más retos para generar datos objetivos, porque estamos trabajando permanentemente con información que es muy cualitativa, información humana, información que no es binaria, que va cambiando y que es difícil de traer a información cuantificable como lo hacen los de finanzas y como lo hacen los de marketing y como lo hacen los de producción y como dependiendo de la industria en la que estén, pues seguramente encuentran un poco más de retos. Y eso al mismo tiempo genera un poco más de dificultad para hablarle a la junta, hablarle al CEO o al oído. Entonces, estas preguntas y estos cuestionamientos que vamos a ver hoy
van a empezar a darnos un poco como esas pistas de lo que necesitamos empezar a preguntarnos y a cuestionarnos para realmente utilizar la inteligencia artificial de una manera mucho más estratégica. Ahora bien, ¿qué queremos lograr hoy con ustedes? Primer punto y muy importante, ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Aquí ya hay mucha más información, pero nos parece importante que profundicemos un poco más en realmente poder definir mejor qué es la inteligencia artificial, porque si a uno le preguntan, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues puede ser a veces como difícil de ponerlo en palabras. Entonces, vamos a hacer unas aclaraciones alrededor de eso. Vamos a entender por qué realmente el problema de implementación de la inteligencia artificial tiene un componente más humano que técnico. Vamos a lograr construir criterio para que no nos vendan humo con la inteligencia artificial, especialmente en recursos humanos, que es donde nosotros, viendo todo el ecosistema de recursos humanos desde Bluesight, que estamos pues como permanentemente en contacto con con lo que está pasando en términos de proveedores, en términos de mercado, en términos de empresas y demás, pues estamos viendo que puede haber mucho humo alrededor de esos productos y servicios que se están prometiendo, ¿no? Entonces vamos a construir ese criterio para que cuando hablemos de inteligencia artificial en recursos humanos, pues realmente tengamos claro de qué estamos hablando. Y para abordar todos estos temas, nos están acompañando dos personas. Voy a presentar primero a nuestro speaker principal, que es Esteban. Esteban es el CEO de Seidel, que es una compañía de origen español que se enfoca en todo lo que tiene que ver con implementación de tecnología, transformación digital, inteligencia artificial en diferentes ámbitos de los negocios. ¿Por qué invitamos a Esteban a este espacio? Y gracias, Esteban, por estar, porque la verdad hemos tenido espacios muy interesantes contigo este último tiempo. Porque Esteban, pues a pesar de ser experto en todo lo que es el Machine Learning, que es una de las técnicas o de los componentes más importantes dentro del concepto como tal de inteligencia artificial, el tema de Big Data, que es como este manejo de grandes volúmenes de datos, o sea, aparte de todo ese tema técnico, Esteban es muy sensible alrededor de esto, cómo impacta la realidad, ¿no? Porque pues uno puede ver un código, pero eso al final tiene un impacto en los negocios, en los resultados. Entonces, él es muy sensible a eso y una vez nos dijo una frase que a mí me quedó marcada, como que mejor dicho, me cambió el chip y fue esta frase. En la inteligencia artificial, lo inteligente no tiene nada de artificial y lo artificial no tiene nada de inteligente. Les voy a dar un segundo para que vuelvan a leer la frase, porque es que a mí me parece que es como que le abre a uno mucho la mente a cuestionar muchas cosas del tema de la inteligencia artificial. Él nos va a dar unas indicaciones, unos conceptos y unos lineamientos bien interesantes, porque pues sabemos que dentro de nuestros clientes y dentro de nuestro ecosistema se está teniendo como un lineamiento en las compañías el tema de la inteligencia artificial. O sea, incluso ya a veces es como un requisito, ¿no? Es como, tiene que tener inteligencia artificial. Entonces, vamos a compartir este tiempo con Esteban y también nos acompaña para terminar de decantar estos temas tan técnicos hacia el tema de recursos humanos, Beatriz López. Beatriz, si quieres, pon tu cámara. Eso, ahí te vemos. Bueno, Beatriz también es de España. Es la fundadora de un proyecto muy bonito que se llama People as a Service, que es un negocio muy enfocado en todo el tema de servicios de talento humano en general y tiene un conocimiento muy amplio en diferentes industrias, en diferentes tamaños de empresas. Entonces ella nos va a ayudar pues como a traer estos conceptos generales y técnicos a la realidad de lo que vivimos en talento humano y por supuesto también todos los que nos están viendo. Entonces, vuelve y juega, tienen como herramienta el chat y sí, el iconito este de preguntas y respuestas ahí en su Teams para que puedan ir dejando comentarios, preguntas, complementar lo que estamos hablando, porque pues la verdad es que esto es una conversación que está en construcción. Aquí nadie tiene la verdad revelada. Entonces, ese es el objetivo de este espacio. Mil gracias a Beatriz y a Esteban por estar hoy acá. Y bueno, pues nada, yo creo que empecemos como con lo fundamental, pero no con lo mismo de siempre, que es la inteligencia artificial. Y ahí, Esteban, te cedo la palabra para que nos puedas poner un poquito en contexto rápidamente y podamos hablar
a calzón quitado, como decimos aquí en Colombia, de qué es la inteligencia artificial. Genial, pues nada, mil gracias Sara por organizar este evento. Saludar a Beatriz también y a todos los asistentes. También saludaros y pues participar o invitaros a participar en la parte final con aquellas dudas que tengáis, porque mi principal objetivo en este tipo de charlas, como comentaba Sara, no es dar una visión estratégica desde el punto de vista de la tecnología, sino dar una visión humana, nunca mejor dicho, en la parte de recursos humanos, de entender qué es la IA sin necesidad de entrar a, digamos, a las características, ¿no? Que tanto a lo mejor ahora mismo estamos rodeados, ¿no? De la parte más tecnológica. Entonces, para poder comprender bien lo que es la IA necesitamos darle un contexto. Luego veremos que las palabras contexto y criterio van a estar siempre muy en boga en este webinar, ¿no? Necesitamos darle un contexto, un entendimiento de exactamente qué es algo que se llama IA, que es inteligencia artificial, que es un nombre muy potente desde el punto de vista del marketing, ¿no? Porque está juntando pues, el concepto de inteligencia, que ni siquiera, que yo sepa, los psicólogos tienen muy claro lo que es la inteligencia per se, hay mucho debate. Y además le añadimos la palabra artificial, ¿no? Como que hemos construido algo, los humanos, que supera a lo que en sí mismo nos define como humanos, lo cual en sí mismo es paradójico, ¿no? Entonces, vamos, el objetivo fundamental que tengo es que tengamos una idea clara de lo que realmente representa la herramienta de la IA, y ya para poner ese contexto que os decía, es importante que tengamos en cuenta que lo que hoy esta herramienta está basada en tecnología y en ciencia en desarrollo que ha sido creado hace casi un siglo. Es decir, los algoritmos de inteligencia artificial fundamentales que estamos usando a día de hoy en las herramientas realmente son teorías abstractas matemáticas creadas a partir de 1940, 1945. Luego comentaré muy brevemente por qué eso es una tecnología que nace hace un siglo, pero que explota ahora, ¿no? En cualquiera de los casos, es una tecnología disruptiva, ha cambiado la manera de trabajar y lo que queda en todos los sectores, pero para que una herramienta tenga ese potencial o esa capacidad, estaremos todos de acuerdo en decir que no necesita que sea técnicamente inteligente. Lo que pasa es que si decimos que lo es, como comentaba antes, es una herramienta de marketing que parece como muy poderosa, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de toda la historia, desde el punto de vista de lo que son las herramientas, vamos a centrarnos ahora mismo solo en la parte digital. Tenemos pues ciertos hitos que todos reconoceremos, sobre todo si ya tenemos cierta edad, ¿no? Eh, Acordémonos de lo que es la introducción en nuestros días a días de las hojas de cálculo, ¿no? Esas famosas celdas que podíamos hacer fórmulas cada vez más complejas, que incluso había ya asistentes, y que si nos retrotraemos incluso a los anuncios propios de grandes compañías de desarrollo de software que publicitaban ese tipo de herramientas, ya las tildaban de inteligentes. Entonces, claro, mi pregunta es, a día de hoy, con el contexto que tenemos, con lo que sabemos que está ocurriendo, con las herramientas que estamos usando en nuestro día a día, con más o menor criterio, pero ¿podríamos decir a día de hoy que una hoja de cálculo es inteligente? Pues seguramente la respuesta podría ser un no, porque claro, tengo un chat GPT que es mucho más inteligente, entonces la hoja de cálculo ya no lo es. Pero la realidad es que nos lo vendían así, decían, esto es inteligente porque es capaz de darte información de una manera muy rápida, prácticamente hay un asistente de fórmulas que te da el resultado, y de hecho había un famoso anuncio de una compañía muy conocida, que básicamente en lo que tardaba un ascensor en subir 20 plantas, una persona era capaz de generar un informe con mucha información porque era muy inteligente, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco también, tener siempre una perspectiva histórica para entender cuál es el encaje que las nuevas tecnologías nos están dando y ver si hay patrones que en revoluciones anteriores pueden estar repitiéndose actualmente, ¿no? Y yo creo que eso está pasando. Entonces, claro, viene la pregunta clave, que es, ¿la IA es inteligente? Obviamente, si la IA significa inteligencia artificial, la respuesta que quien pensó este nombre estaba intentando provocar en nosotros es responder técnicamente que sí, que claro que lo es, ¿no? Pero la realidad es bien distinta, ¿vale? Abordaremos en este webinar también unos aspectos fundamentales para desmitificar lo que no es la IA y sobre todo centrarnos en lo que sí que es la IA
como precursor de una buena utilización bueno, en nuestro día a día profesional, ¿no? En este caso, muy centrado en el área de recursos humanos, pero que realmente afecta a todos los sectores. Entonces, cuando alguna vez hablando con Beatriz y con Sara me preguntaban, pero ¿qué es la IA? Yo le decía, bueno, en este caso empecemos por definir qué no es. Porque muchas veces nos están mezclando la IA en muchos aspectos de nuestro día a día que en algo que no tiene nada que ver con la IA. Si nos fijamos a día de hoy, estamos rodeados de todo tipo de productos que dicen tener IA. Yo ahora escasamente un año compré una cocina, una vitrocerámica, y venía la cuarta parte de la superficie de la vitrocerámica, venía una pegatina gigante que decía con IA. Y yo decía, ay Dios, vamos a cocinar con IA, ¿vale? Y a día de hoy todavía no he encontrado esa IA por ningún lado, ¿vale? Y si empezamos a mirar, las teles vienen con IA, las vitrocerámicas vienen con IA, o sea, estamos inundados, todos los anuncios es con IA y parece que si no lleva la etiqueta IA estamos hablando de un producto del siglo pasado, ¿no? Y Para, todo eso para también está... traducir a colombiano, para traducir a Mm, colombiano el tema de la vitrocerámica, bueno, yo mm. no sé si aquí este término se use mucho, pero son esas cocinas como de inducción, ¿no? Pues que son como Sí. un poco más actuales. Mm, Y pues lo que tú dices es que tenía un sticker que te decía que la mm, cocina, la estufa pues traía ujú. IA, ¿no? Eso es. Ujú. Sí, de hecho la clave que yo me pregunté es cómo habré sobrevivido yo hasta ahora sin la IA en la vitrocerámica, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos rodeados y claro, el problema es que cuando hay un concepto nuevo muy potente y disruptor, porque yo no estoy negando que la IA ha venido a cambiar muchas cosas, pero la realidad es que, bueno, pues cuando se usa demasiado en los entornos en los que no son adecuados, producimos un efecto contrario, ¿no? Es decir, al final parece que la IA empieza a provocar cierto grado de rechazo, desconfianza, porque lo que me ofrecen no termino de obtenerlo y al final volvemos a generar esas dinámicas de desconfianza al cambio, ¿no? Y el cambio hay que gestionarlo a través de la certeza de que el cambio que yo quiero provocar tengo un control sobre él porque entiendo lo que es. Y aquí viene este webinar. ¿Qué no es la IA? ¿Vale? Y aquí esto es un debate que está muy en boga también, no es un reemplazo del criterio humano. Es decir, hay un eterno debate sobre qué pasa con los perfiles, con los puestos de trabajo, si se van a perder puestos de trabajo. Y la realidad es que, como en cualquier otra revolución, se pierden puestos de trabajo, muchos de ellos se reinventan, aparecen unos nuevos y hay unos puestos de trabajo que tienen que cambiar de roles para seguir trabajando con esa herramienta que es disruptiva. Pero lo que a día de hoy, tal y como conocemos la IA con toda su potencia, en ningún caso ni es ni debe ser un reemplazo del criterio humano. Son sistemas que pueden mejorar mucho el procesamiento de datos y la extracción de la información, pero sigue habiendo un humano que tiene que leer, interpretar, validar y adecuar lógicamente lo que está pasando, porque si no, cuando una IA alucina y nos cuenta una mentira, nos la cuenta siempre tan bien, con un alto grado de autoconfianza en ella misma, de una manera tan bien redactada, y tiene esa capacidad de enamorarnos a todos con ese léxico y verso que nos maneja, que la realidad es que hay veces que incluso tú sabiendo de la temática te puede llegar a poner en duda ciertas cosas que te está diciendo que no tienen mucho sentido. Entonces, no es un reemplazo del criterio humano. ¿Y qué no es IA tampoco? Pues cualquier cosa que use de manera generalista cualquier tipo de IA, como puede ser ChatGPT, ¿vale? Es decir, ChatGPT en sí mismo utiliza técnicas de inteligencia artificial para darnos respuesta a las muchas y diferentes planteamientos que le hacemos, pero implantar en cada uno de vuestros puestos de trabajo o procesos lógicos de vuestro negocio inteligencia artificial no es usar ChatGPT. ChatGPT lo usamos todos, pero utilizar IA con criterio y con lógica en un modelo de negocio, interviniendo en un proceso de una empresa, es una cosa bastante más elevada y compleja. Y ahora veremos en qué sustancialmente se diferencia. Esta frase busca dos cosas. Primero, llamar la atención y segundo, ser una crítica más o menos velada a el mal uso por extensión y por abrumadora mayoría de la palabra IA a todo lo que hablábamos, ¿no? Es decir, me gusta decir que lo inteligente de la IA no tiene nada de artificial, porque la realidad es que en la IA todo aquello que tildamos de inteligente no lo es, y en el mejor de los casos, y yendo todo muy bien, como mucho es una proyección de la inteligencia natural que posee el ser humano. No tiene nada de artificial, ¿vale?
Y por tanto, tiene lógica decir que esa parte que dicen que es artificial derivada del ser humano no tiene nada de inteligente porque no está creando inteligencia más allá de lo que el propio ser humano de manera natural tiene como inteligencia. ¿Vale? Entonces, realmente esta crítica no quiero que parezca que estoy devaluando la potencia de la IA, ni mucho menos. Es súper potente, pero tenemos que entender el contexto de dónde va. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a empezar a responder a la pregunta clave de lo que hemos venido a ver, que es ¿qué sí es la IA? ¿Vale? La inteligencia artificial no es inteligente, simplemente ni más ni menos es una simulación basada en estadística de los comportamientos que tildamos como inteligentes en el ser humano y que han sido creados precisamente por nosotros, por tener nuestra inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos cogido un montón de datos, los hemos matemáticamente analizado y le hemos aplicado unos algoritmos, como os decía antes, pensados hace un siglo, para que cuando nosotros usamos la IA, cada vez en la siguiente palabra que coloca nuestra IA a continuación de nuestra pregunta es simplemente la palabra que estadísticamente es más probable que un humano diría en el contexto que tú le estás diciendo. No es otra cosa. Está replicando lo que nosotros hemos creado. Si nosotros habláramos de manera diferente, la IA hablaría de manera diferente. Si hubiéramos programado código fuente de manera diferente, lo hubiéramos hecho. Si el concepto rotación en recursos humanos nunca hubiera sido definido, por mucho que una IA le hables de rotación, la IA va a estar pensando que quieres hacer que un objeto gire, que rote. ¿Vale? Entonces, eh, hay una base matemática, hay un algoritmo súper complejo, hay una cantidad de datos brutal, y a partir de ahí proyectamos la simulación y el comportamiento de lo que entendemos que un humano haría ante la temática y la pregunta que planteamos. Y por tanto, no es ni más ni menos que una herramienta. ¿Vale? Como fue la regla de cálculo, la calculadora o la hoja de cálculo. O la pascalina, que si lo podéis buscar, la pascalina fue la primera máquina que inventó Pascal, un matemático genial de en torno al año 1640, quiero recordar, y su padre era recaudador de impuestos y el muchacho lo que hizo fue una máquina que le permitía sumar todas las grandes cantidades que tenía que recaudar su padre con decimales, de tal manera que le liberó a su padre de grandes sumas durante mucho tiempo y los errores para que hiciera no sé el qué, porque no está descrito en la historia, ¿no? Pero en aquella época esa máquina que sumaba con decimales, que eso hoy no le damos valor, pero en aquella fue absolutamente transgresor, pues la gente de la época de 1600 decía que era inteligente, ¿vale? Es decir, tildamos de inteligente a lo que ni siquiera tenemos muy claro lo que es inteligente. Como herramienta, es una herramienta que es la responsable de lo que se llama ya la quinta revolución industrial, ¿vale? Porque ha cambiado todos los paradigmas. Entonces, es importante saber, como buena revolución industrial, en qué nos afecta ese cambio. Y para saberlo tenemos que analizar ese cambio disruptor tecnológico que es la IA. No nos va a reemplazar en las tareas en las que hay que pensar. Nos va a apoyar, nos va a dar siempre una cantidad de información importantísima, pero no va a pensar. Es decir, yo creo que ningún hombre, ninguno de nosotros de los que estamos en este webinar, se sentiría cómodo subiéndose a un avión pilotado por una inteligencia artificial. ¿Vale? Yo no lo haría, sinceramente. ¿Vale? Y así, o que me opere una inteligencia artificial. A día de hoy, tal y como conocemos la inteligencia artificial, yo no sé en el futuro, yo creo que tampoco como tal, pero con la IA que tenemos hoy, eso nadie en su sano juicio lo haría, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la IA es una suma de tres partes, de tres capas. Por un lado, tenemos datos. Es la materia prima de la que se nutre la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos unos algoritmos, los que os comentaba de hace un siglo, súper complejos, que además están muchas veces inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, hay un tipo de algoritmo llamado redes neuronales que se basa en el funcionamiento de las neuronas de nuestro propio cerebro. Y por fin, 80, 90 años después de la creación de todos estos algoritmos, lo que tenemos es un hardware, unos ordenadores, unos servidores, sí, con la potencia suficiente ya como para procesar esa ingente cantidad de datos a través de esos algoritmos y cuya resultado y respuesta es lo que nosotros hoy a día de hoy estamos usando como IA. Esa Todos es la esos novedad, ingredientes, ¿no? Perdóname ¿el que te qué? interrumpa. Sí. Que esa es la novedad hoy en día, o sea, realmente Mm, nada de lo anterior, ni los mm, datos son nuevos, ni los algoritmos son nuevos,
Y la metáfora que Ujú, tienes ahí en la presentación, que es los algoritmos como la receta y los datos como la ujú. materia prima, como si estuviéramos cocinando algo, Sí, no es nuevo. Es decir, esto exacto. viene hace muchos años. Lo Ujú, nuevo es cómo la tecnología ha permitido que eso se procese mucho más rápido, de manera más eficiente, y ujú. que haga algo que ni siquiera un grupo gigantesco de personas podrían hacer, ¿sí? Exacto. Eso es un poco la novedad de y el por qué el boom en el 2020 de la inteligencia artificial fue un poco ese Ujú. avance desde la parte de hardware, pero nada de ahí para atrás es nuevo. Exacto. De hecho, para que os hagáis una idea, aunque solo sea numéricamente, en los principios de los años 90 se podían manejar redes neuronales de 200 neuronas, quedados con la cifra, y a día de hoy estamos hablando de que ChatGPT puede estar trabajando con miles de millones de neuronas. Con lo cual, esa escala exponencial que tenemos que computar de alguna manera, a base de fuerza bruta, que es otra de las principales diferencias con el cerebro humano, ¿vale? La IA necesita mucha data, un algoritmo, y nos va a dar unos razonablemente buenos resultados, mientras que el modelo de procesamiento de un cerebro es menos información, a veces no de muy buena calidad, pero un cerebro que es muy bueno buscando resultados, infiriendo, completando lo que le falta y dando un muy buen resultado con menos información, pero unos algoritmos que son mucho mejores que los que tenemos ahora mismo en computación. Y, y eso es lo que es la inteligencia artificial. Y aquí hay otra cosa que también que es muy importante reseñar. Cuando han salido estos primeros algoritmos de ChatGPT que han empezado a hacer cosas espectaculares, lo han hecho también porque tenían a su disposición un montón de datos inéditos. Es decir, había mucha información en Internet que recopilaban, muchos datos que podía haber en redes sociales, en documentación, en libros, que absorbieron como data para que ese algoritmo nos dé esos muy buenos resultados, pero esa curva de mejora en el resultado se está viendo afectada por una cosa que es que a veces no hemos pensado y que es muy sensata, que es, y cuando yo ya he consumido todos los datos del mundo, ¿dónde voy introduciendo datos nuevos que vayan mejorando mi modelo? O de Porque, dónde salieron los datos también, ¿no? Porque y pues ahí, exacto. Esa pregunta es muy buena porque nos va a llevar un poco luego a la siguiente parte de, y además esos datos que han sido recopilados para que mi IA dé una respuesta, ¿de dónde vienen? ¿Con qué sesgo pueden tener? El criterio lo que ese texto quiere realmente, o sea, todos los datos con los que ha aprendido mi algoritmo están alineados con lo que yo quiero hacer en mi puesto de trabajo, en mi objetivo, en mi empresa, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ChatGPT tiene una base de datos enorme, gigantesca, de hecho ya está conectada a data en Internet en tiempo real. Hay datos en Internet que se están generando a base de IA y entonces es datos o sea, datos que nos da la IA que vuelven a ser reintroducidos para la IA. Y ahí hay un problema de vicio, ¿no? Es como endogámico, es como un tema de data endogámica. Y además, ese conjunto de datos gigantesco que tiene ChatGPT, y podéis poner el nombre de cualquier IA que todos conocemos, nos da igual, no sabemos qué datos son. Nos dan resultados, pero no tenemos acceso a esa base de datos. Y aunque tuviéramos acceso es tan grande que tampoco tengo claro que pudiéramos respondernos a la pregunta de ¿con qué datos ha sido entrenada mi IA? Porque si yo me tengo que fiar de la respuesta de esa IA, tengo que saber con qué datos esa IA está trabajando, porque estaremos todos de acuerdo en que la IA no se inventa nada, no tiene creatividad. No de repente viene y tiene una idea de vamos a definir rotación. En algún momento se le ha tenido que explicar qué es la rotación en una empresa. Entonces, si el concepto de rotación que tiene entrenada ChatGPT no coincide exactamente con las particularidades de la rotación de mi empresa, probablemente me pueda ayudar, pero no me va a poder ayudar todo lo que esa herramienta bien gestionada me podría dar y además me va a dar un porcentaje bastante amplio de alucinación, de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y aquí es donde empezamos a tener claro que para que la IA sea una herramienta poderosa en nuestro día a día, lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente cuál es el problema que queremos abordar con la IA. Necesitamos saber de una manera certera cuál es vuestro problema. ¿Por qué? Porque es muy común y habitual que a las empresas acudan productos que digan, tengo un sistema que mejora la elección del candidato ideal en un 80% y sin participación humana. Y claro, la primera pregunta es, ¿y eso es un problema en una empresa? ¿Ese es el problema realmente? Porque cuando uno se pregunta es, ¿cuál es el problema que yo tengo en la empresa? Probablemente
salgan una serie de requisitos alineados con a lo mejor la mejora en la selección de un candidato ideal, pero que no tiene nada que ver con la IA bien entrenada con un conjunto de datos de personas, de filosofías, de empresas que nada tienen que ver con la mía. Necesitamos saber muy bien cuál es el problema y la especificidad del problema de una empresa, porque una empresa no tiene un problema porque necesite mejorar el candidato ideal para un puesto. Una empresa tiene un problema porque cuando va a seleccionar el candidato ideal para un puesto, no es capaz de o bien identificar cuáles son las características de los candidatos, o una vez que las tiene, no es capaz de decidir cuáles de esas características esas que realmente quieren para ese puesto. Son cosas totalmente diferentes. La primera es generalista y de ahí se aprovechan los software generalistas que no te quieren explicar cómo hacen lo que hacen y probablemente no hagan lo que tú quieren. Y lo segundo es exactamente la realidad del que tú te enfrentas día a día en tu puesto de trabajo. Y para poder resolverlo necesitamos que esa herramienta poderosa de IA esté perfectamente entrenada con tus datos, con tu problemática, con la alineación de tu empresa. ¿Por qué? Porque es que la IA no resuelve nuestro problema. La IA te apoya en la resolución del problema cuando para empezar tú sabes cuál es tu problema. Y alguien con criterio, con capacidad técnica, te entrega una IA adaptada a tu problema. Porque si no, lo que estamos cometiendo es un fallo de la tecnología, que es colocar una tecnología de la que no tenemos control y que le estamos dando un alto grado de autonomía para resolver un problema que ni siquiera nosotros tenemos muy claro y identificado cuáles son los aspectos que lo definen. Vea, que veo que tienes la mano levantada. Sí, es que esta slide remueve muchísimo una realidad que quería compartir con todos nuestros colegas que nos acompañan hoy del mundo de los recursos humanos. Y es que es una de las claves, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con toda la revolución que en este webinar estamos queriendo aterrizar, desgranar, entender y realmente definir muy bien qué tipo de tecnología y herramientas están a la disposición de las personas, del talento, del día a día, de los proyectos? Y esta parte es clave porque nos estamos encontrando al día de hoy un aspecto necesario a resolver con respecto a cómo el talento humano está adaptando, está sintiendo que esa tecnología realmente es un aliado y realmente tienen ese sentimiento de quiero abrir la mente y romper esas posibles resistencias al cambio. Creo que a día de hoy nuestro reto como recursos humanos tenemos un gran reto de romper barreras, resistencias al cambio, ayudar a esa adopción de nuevas tecnologías, de toda la parte más eficiencia, entender cómo son los procesos desde el principio hasta el final para saber cómo la tecnología resuelve realmente esos problemas de ineficiencia que podían existir en el pasado y cómo ese talento humano vive en este contexto en el que nos encontramos de mucha revolución, muchos cambios. Tengo uno de mis mejores amigos que es director creativo de una agencia de publicidad que realizan contenido audiovisual, que me trasladaba el otro día cómo el equipo tiene una mezcla entre curiosidad por saber toda la tecnología de la IA, cómo afecta en su día a día. También tienen miedo porque piensan que en 6 meses van a sobrar 3 personas del equipo. Entonces, ¿cómo acompañar a esa sensación de incertidumbre? ¿Me va a reemplazar? ¿Nos va a ayudar? ¿Realmente dónde está el problema? No quiero entrar por si realmente soy prescindible. Entonces, quería poner un poco encima de la mesa esta realidad a la que nos encontramos como profesionales Mm, de recursos humanos. mm. Me gusta Sí, escucharte, Bea, porque además también si tú lo ves allá en España, eso es algo que nosotros también estamos viendo acá. O sea, realmente esto es un fenómeno, pues casi, no voy a decir global, porque pues no, digamos que el mundo es muy grande, pero sí es muy transversal. O sea, realmente en Latinoamérica también estamos viendo lo mismo. Pues, también quisiera como que nos comentaran las personas que nos están viendo si están viendo esa misma ambigüedad entre esa resistencia y esa curiosidad al mismo tiempo de las personas que hacen parte de la organización, porque lo que estamos viendo es que desde los niveles más altos se están dando lineamientos muy específicos de implementación de IA, ¿no? O sea, es como que ya es una directriz en muchos procesos
Entonces la gente, y además vemos que nos ayuda para muchas cosas, incluso en nuestra vida personal, entonces es como, bueno, sí, la curiosidad, pero al mismo tiempo ese susto de, bueno, y si mañana entonces yo ya no vengo al caso, entonces, ¿no? Entonces, Eso chévere que es. nos comenten y nos compartan sus impresiones en el chat o nos vayan dejando sus preguntas y respuestas también para que al final podamos responderlas. Genial, pues sí, comentabas una cosa muy fundamental, Bea, que es el miedo a la gente a que su puesto sea prescindible. Ese miedo le bloquea y no termina de ver con claridad qué cambios él tiene que hacer en su puesto de trabajo para que esa herramienta de ella no sea una amenaza, sino una ventaja. Y que, Absolutamente, esa es la exacto. clave, cómo favorecer que las personas abran esa mente, la mente de qué puedo hacer yo en mi rol para identificar bien los problemas y entender qué tipo de tecnología basada en IA, basada en automatismos, basada en la tecnología que sea favorezca mi impacto, mi desarrollo profesional de la mano de la tecnología, no enfrente, sino Ujú. desde el mismo lado. Sí, Sí. exacto. Entonces, bueno, la realidad es que la IA viene, pero viene, no podemos evitar que venga, ya está aquí, y no se va a ir. Pero sí que, un poco al hilo de lo que hablábamos, nos tiene que obligar a pensar de otra manera, a interactuar de otra manera. Nuestro comportamiento tiene que adaptarse para dejar de hacer lo que ya hace la IA por nosotros y empezar a hacer las cosas nuevas que nos posibilita algo que antiguamente era imposible hacer. ¿Vale? Tenemos esa capacidad ahora mismo de aprender mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas que nos suministran información mucho mejor. Tenemos que tener siempre ese criterio, ¿no? De saber si lo que estamos leyendo tiene sentido o no. Pero nos permite, nos da esa posibilidad de entender mucho mejor, a identificar esos problemas que tenemos en nuestro día a día y cómo resolverlos. Es decir, tenemos que ser menos repetitivos y más innovadores, porque tenemos esta herramienta que nos permite tener ese punto de no hago tantas cosas repetitivas y el tiempo que tengo libre voy a mejorar las otras que aunque a lo mejor no tengo mucha experiencia, mucho conocimiento, a través de la IA mi curva de aprendizaje es mayor. ¿Vale? Criterio. El criterio es fundamental. Cuando hablamos de IA, necesitamos generar criterio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tenemos criterio, la realidad es que tenemos esa capacidad de hablar de tú a tú con cualquier persona o entidad que intente implantar algún tipo de IA en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque si tú no tienes criterio, te van a implantar la que ellos quieren o tienen. Si tú tienes criterio, vas a conseguir que implanten la IA que tú realmente necesitas. Y el escenario cambia mucho. El primero es un escenario de frustración y el segundo es un escenario de éxito. ¿Vale? ¿Cómo, por tanto, podemos evitar que nos vendan IA, que nos vendan humo con una IA? Es decir, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que tener siempre presentes cuando vamos a abordar la introducción de la IA en una empresa? ¿Cómo Sí. podemos, cómo podemos intentar que cuando alguien nos venga a contar algo de la IA, sepamos si lo que nos quieren vender es su IA o lo que quieren es construir la IA que necesitamos? Ujú. Pues la primera pregunta es, que hay que hacer ¿es posible conocer el criterio con el que están entrenados los algoritmos de inteligencia artificial de los que, por ejemplo, utilizamos en nuestro día a día? Es decir, Sí, eso, perdóname, te interrumpo. sí, Eso era una pregunta que yo quería como que la enfocáramos muy bien, porque como estamos diciendo al principio, yo creo que la IA, pues también Alejandro lo está dejando en el chat, hay sobrecarga de información, beneficios, riesgos, ¿no? Las empresas están diciendo velocidad con la implementación y claro, como buen cambio y bien potente, genera mucha ansiedad, como dice Alejandro ujú, en el chat, que me parece muy a lugar ese comentario, Alejo. Em, y yo creo que esta pregunta es demasiado importante porque lo que estamos empezando a ver es que las personas que dirigen procesos, dirigen compañías, dirigen organizaciones, están dejando lineamientos de cómo ya con velocidad implementar la inteligencia artificial para
pues para generar eficiencias o para incrementar el valor de la compañía, ¿cierto? Es decir, Mm, como que solamente son esas dos las razones por las cuales uno se metería en la tarea de implementar inteligencia artificial, porque me vuelve más sí. eficiente, porque me permite generar más dinero, digamos, en términos Ujú, generales. Pero estamos empezando a ver que se están empezando a delegar ciertas decisiones, especialmente en el área de talento humano, a sistemas de inteligencia artificial que pueden ser generales como ChatGPT o Gemini o que pueden ser un poco más enfocados en talento humano, que dicen tener IA, eh, pero que realmente no tenemos ni idea cuál es el criterio detrás de ese algoritmo. O sea, es decir, mm, no sabemos cuáles son las formas en las que fueron construidos, quiénes los construyeron, por qué los construyeron, y yo tengo pues como unas preguntas así más adelante también para hacerte que ya son un poco más pragmáticas, ¿no? Más de, bueno, a ver, ujú, aterricemos en qué es lo que tenemos que saber como talento humano para que no nos metan los dedos a la boca, para que sepamos y tengamos ese criterio y para bajarle a ese nivel de ansiedad. Entonces, de manera muy concreta, sí o no, o sea, es que yo creo que esto es casi que una pregunta de sí o no. sí. ¿Tú consideras, Esteban, que es posible que nosotros como usuarios conozcamos los criterios que están incrustados en los algoritmos de las inteligencias artificiales que usamos? La respuesta es no. Claramente no. No sabemos ni tenemos acceso ni a la fuente de datos que han procesado, no sabemos los modelos que han usado y además hay una cosa que es importantísima. Tienes que hacer un acto de fe, creerme. Cuando se genera un modelo de IA, no hay nadie, ni siquiera los que han creado ese modelo, que son capaces de entrar dentro de ese modelo y ver cómo funciona. Está al grado de Es, complejidad que nadie sí. tiene ese control. Como mucho evalúan los resultados y dicen, me vale o no me vale o reentreno. Pero nadie Sea, sabe lo que está pasando. los mismos sujetos de allá, es que yo me los imagino así, como por allá muchas personas en un laboratorio, muchos sujetos en un laboratorio, así como programando y así, Mm, ni siquiera ellos mismos tendrían la capacidad de entender qué hay. ujú, ¿Sí? Así de compleja es la inteligencia artificial. Entonces, el concepto de caja negra creo que nos ayuda mucho a ilustrar qué significa esto. Es como que no podemos entrar en las tripas ujú, de el algoritmo y entender por qué está sacándome la información así, o por qué me está ujú, priorizando un candidato versus otro, o por qué me está ujú. diciendo que una hoja de vida funciona más que otra, o por qué me está diciendo que esta persona puede que se vaya por indicadores de rotación, ¿sí? Es decir, esas Exacto. tripas no las podemos conocer. Y bueno, digamos que para en términos de producción, de finanzas, de temas de mercadeo, eso, pues siento que no es tan grave, entre comillas, pero es que aquí impactamos la vida de la gente, ¿no? O sea, las Ujú, decisiones que se toman en talento humano impactan el autoconocimiento de las personas, la autovalía, o la percepción de valor propio, el sentirse en el lugar adecuado o en el lugar inadecuado, me despiden, me contratan, o sea, realmente estamos hablando de las vidas de las personas. Entonces, mm, tenemos unas responsabilidades de talento humano, digo yo, mucho más bárbara que otras áreas, como ujú, siempre ha sido. Es decir, esto no es nada nuevo, pero ahora tenemos un riesgo mucho más alto y es que empecemos a delegar cosas a la inteligencia artificial, pues como por el ánimo de ser más eficientes o ser más estratégicos y que al final estamos perdiendo la carrera, porque pues al final no estamos corriendo la carrera que necesitamos, ¿no? Que es como que la empresa realmente sea sostenible y que las personas sean sostenibles. ujú, Entonces, me aclara mucho la respuesta. ujú. Otra pregunta que nos parecía importante hacer es, ¿cuáles dirían ustedes, pues vea también dentro de tu conocimiento y Esteban, qué son las señales más claras de que una solución de inteligencia artificial de recursos humanos, aquí 100% enfocado en recursos humanos, no es real? O sea, en el sentido como que dicen que tiene inteligencia artificial, pero en el fondo no es, o sea, es tecnología, pero no es como tal inteligencia artificial, Ujú, o que no tiene un sustento técnico lo suficientemente robusto como para que la implementemos, ¿no? ujú. Y perdón que haga esta acotación muy rápida, y es, esto pasa en todas las herramientas que usamos en recursos humanos. Y, por ejemplo, Bluesite siendo un hub que tiene evaluación de talento, pruebas psicotécnicas y demás, esto también pasa aquí, vamos a usar pruebas que tengan sustento técnico, vamos a usar modelos que tengan sustento técnico, vamos a usar metodologías que tengan sustento técnico, porque en recursos humanos hay veces hay como mucha liviandad en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que nos pase lo mismo?
cómo evitar que nos pase este tema con la inteligencia artificial. Ujú. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos ido respondiendo un poco a lo largo del webinar, ¿no? Es decir, una señal clara de que una solución de IA, en este caso en recursos humanos, no es real, es que no contiene los datos del problema específico de recursos humanos que tú tienes que necesitas o que no son capaces de decirte y de detallarte en qué conjunto de datos o bajo qué criterio o con qué precisión esa IA funciona. Vienen, te dicen, oye, esto te resuelve esto, pero no te están dando información de tu problema, te están resolviendo un problema general de las empresas generales, pero no de tu empresa. Y a lo mejor te puede funcionar, pero en la mayoría de los casos no te puede funcionar, porque ni siquiera la manera de predecir la rotación en una empresa tiene nada, no se parece en nada a la de predicción de otra empresa. Con lo cual, eh, al final, para mí la señal más clara es que no te vengan a decir lo que esa IA hace, sino que tiene que venir a contarte lo que la IA puede hacer para tu problema en concreto. Sí. Yo complemento eso a mí me salió hace como 2 días una publicidad que me imagino que a todos los que están acá también les salió algo parecido, o les sale parecido así diariamente, es como recluta con IA, neurociencia y automatización o una cosa así. Ujú. Y yo, o sea, yo dije, pucha, esto hay que tener mucho, mucho cuidado con las publicidades que nos llegan porque suena todo muy interesante, muy bien, y mantener ese equilibrio entre no volverse resistente a la inteligencia artificial, o sea, tampoco como que ir a ese extremo de rechazar, pero tampoco abrazar todo lo que venga y decir que todo lo que venga es lo máximo y que lo tenemos que implementar, pues Ujú. o sea, es decir, ese equilibrio es complejo, pero ese es nuestro reto, o sea, como que estar muy Exacto. ahí en la mitad de esos dos extremos, ¿no? Mm. Entonces, todos estos tips que has dado me parece que también complementan mucho la respuesta, Ujú. pues la respuesta a esta pregunta. Esto se está grabando para que todos lo sepan y toda esta grabación la van a tener al final para que después puedan recapitular. Bea, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo estaba pensando en cómo a medida que hemos ido interiorizando el uso de la inteligencia artificial en los equipos de recursos humanos, hemos ido abriendo esa capacidad de, venga, estaba pensando en un ejemplo concreto que vivimos con una macroselección de una posición que abrimos para un rol programador full stack basado en Argentina y nos llegaron, bueno, pues un volumen altísimo en un periodo de 3 días, ¿no? Entonces teníamos que asimilar pues más de 400 candidaturas y entonces, para nosotros, en un momento determinado, pues alguien dijo, bueno, no pasa nada. Ujú. eh, Nos descargamos todo, lo vamos pasando por la IA y hacemos un ranking con la Ujú. IA. Y yo Sí. dije, ojo, ojo, ¿sabes? Sí. Porque hemos detectado el problema, que es un gran volumen de candidaturas para hacer una criba y hacer un ranking de qué profesionales encajan más. Entonces, de repente salió el, no, no, esto no. Y yo, espera un segundo, porque si esto no lo llevamos a un chat GPT, le damos Mm. un prompt sin contexto, sin entender nuestra realidad, sin entender mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos reunimos con todo el equipo de tecnología para preparar un prompt muchísimo más aterrizado y lo Ujú. metimos en nuestro sistema, porque como el volumen fue tan grande, lo metimos en nuestro Claro. sistema de ATS, que le dimos todavía más contexto y además probamos y dije, vamos a probar la diferencia de lo que nos dice GPT con lo Ujú. que queríais hacer, con lo que queríais hacer, con la diferencia de entender bien cuál es el problema, a enseñar bien a la inteligencia artificial con los criterios alineados al equipo, contextualizarlo en nuestra herramienta de selección. Entonces, vimos la diferencia Exacto. de lo que es lanzarnos a una solución con IA, va, prompt, Mm. ranking y darle criterio. Entonces, Ujú. es un ejemplo que Eso me es viene verdad. de entender antes de lanzarse
Problema humano primero, es que ese es el Claro, tema. Tema Correcto, humano, criterio humano, plantear bien el problema y hacer eso pruebas es. y entender, ¿no? Como que estamos también todos aprendiendo, estamos en curva de aprendizaje de esto y Eso entonces es. lanzarse de una vez a este tipo de cosas así como, como a ciegas, Ujú. pues puede ser bastante contraproducente. Entonces, muy mm, interesante esa comparativa, o sea, me parece un buen ejercicio que sí. teniendo el tiempo y destinándole el tiempo, puede ser Sí, un lo ejercicio hicimos, muy en vez de con interesante. los 400 como que cogimos 30 y vimos la diferencia con esos 30 de hacerlo en modo vamos y darle criterio. Entonces, Mm, a esto voy porque a día de hoy, efectivamente, el 99% de las herramientas que nos ofrecen a los equipos de recursos humanos lleva IA. Esto es mm, IA. Sí, Y, sí. sí, sí, y sí. ojo, porque a mí me pasó, no voy a decir el nombre, pero lo que es el boom marketingiano, ¿no? O sea, te Ujú, ofrecen un software en el que tú metes los datos para todos tus empleados, fecha de alta, ausencia, hasta no sé cuántos, y directamente tú ya hacía 5 años, tú ya llegabas a tu módulo analítico y te daba tus análisis, bajas altas, rotación, ausencias, te daba tus gráficos Claro. ujú, estupendos de entender qué sí. no lo que había ocurrido. Bueno, pues ya Mm, le ponen la etiqueta de IA y digo, ay, voy, a Sí, ver, mm, contadme que eso me da pie para esta pregunta también, mm, ¿no? Esta era pregunta que está en la exactamente lo pantalla, mismo. O sea, mm, ¿no? era exactamente lo mismo. Y yo, mm, perdonadme, pero es que esto mm. lo teníais hace cinco No, no es años nada que nuevo. daba los Exacto. mismos resultados. No le pongáis lo que viene siendo aquí Mm. la IA. Ah, No, pero es que ahora mm, le das a un botón y te lo escribe. Y yo, mm, vale, claro. ahí está, ahí está. Ahí De hecho, está lo el que estaba de diferencial. moda antes de la IA era el business intelligent, que todo era business Eso, intelligent. todo O Power sea, ya BI. está, Sí, ya sí, sí, está. O sí. sea, es que Y Sí, bueno, sí. eso responde un poco esta pregunta que está en pantalla, que es realmente tenemos que entrar en un poco en la indagación, así como cuando comparamos proveedores en nuestros mismos procesos de siempre, con criterio de definir, a ver, esto realmente está usando inteligencia artificial que me va a servir, o sea, como que realmente atiende mi problema, puede estar entrenada con mis datos, todo lo que ya hemos hablado, o simplemente me estás automatizando cosas, porque realmente la automatización no es nada nuevo. Proyectar en dashboards no es nada nuevo, es decir, y entonces le incrementan el valor porque dice que tiene IA y súper guau, y realmente pues termina siendo un poco de lo mismo de siempre. Entonces, como que ese criterio me parece muy importante. Bueno, ya en estos últimos minutos que nos quedan, Esteban, cinco máximo, cuatro o cinco tips, cosas muy mm, puntuales, preguntas muy concretas sí. que como líderes de talento humano deberíamos hacer en un proceso de contratación de un proveedor que diga que tiene IA. O sea, ¿cuáles son como esos Exacto. elementos fundamentales para ya dejar Ujú, a nuestro público con esto como muy práctico? mm. O sea, hay una serie de preguntas que si le hacéis a quien os está ofreciendo algún tipo de solución con la etiqueta IA, le hacéis, es un buen testeo para saber si lo que os están vendiendo es la IA que tienen ellos, si es que con suerte lo es, o la que vosotros necesitáis. Y la primera pregunta es, que le tenéis que hacer es, ¿cuál es la técnica de inteligencia artificial que ellos están aplicando? Es decir, que sean capaces, aunque no entendáis, ¿vale? Aunque la respuesta que dé sea relativamente técnica, pero que sea capaz de deciros, oye, pues mira, hemos usado redes neuronales, hemos usado árboles aleatorios, es decir, pero que ellos, que la persona que esté ahí sepa el producto que tiene entre manos. No tenéis por qué saber lo que es, pero quien os viene a hablar de ello tiene que saber responderos a esa pregunta, ¿vale? Si os dice una respuesta genérica como es nuestro algoritmo, es un motor de IA o utilizamos tecnología de Google, desconfiar, ¿vale? Porque eso es una respuesta generalista que no está abordando la respuesta real de, oye, mira, sí, nuestra IA está basado en este tipo de tecnología y los hemos escogido por lo que sea, ¿vale? Segundo, fundamental, hay que preguntarle con qué datos ha sido entrenado el modelo. Tenemos que saber de dónde viene esa información. Tenemos que saber si el conjunto de datos que han usado para entrenar el modelo es representativo de vuestro problema. Si tiene sesgos, si no tiene sesgos, ¿vale? Hay por ahí multitud de casos en el cual o sea, modelos que pueden funcionar razonablemente bien empiezan a funcionar mal en una empresa, pero porque las personas, por ejemplo, con las que han sido entrenadas, nada tiene que ver con las personas en las que tú tienes el problema entre manos. Entrenamos el modelo con 40.000 evaluaciones históricas de desempeño y rotación.
vale, pues te está dando ya una idea de por dónde viene, ¿no? Si dice, no, el sistema aprende mientras lo usas, bueno, pues ahí hay que empezar a sospechar, ¿vale? Necesitamos concreciones para saber de dónde viene nuestra IA. Otra pregunta que también es muy importante es preguntarle que cuál es el nivel de precisión que tiene el modelo, es decir, con qué porcentaje acierta, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que acierte el 80 que el 90, pero sobre todo no es lo mismo que sea para identificar la rotación que para identificar si tienes cáncer. Por tanto, hay que darle un contexto a esa precisión en función del problema que queremos resolver. Y ojo, en recursos humanos estamos hablando de la vida laboral de las personas, que son temas tremendamente serios, con lo cual entender esa precisión es fundamental para saber si lo que estoy comprando funciona o no funciona. Otra pregunta es preguntarles que cuál es el modelo de validación que han hecho en ese modelo precisamente para saber cuál es la precisión. Es decir, que os den los datos estadísticos, que os den esa información matemática que nosotros no tenéis que entender, pero que podéis buscar a alguien que lo entienda y que os valide si eso o no está bien sustentado matemáticamente, porque la IA es matemáticas, no nos volvamos locos, y sigue regiéndose las matemáticas en ellos. Y yo creo que por último, el última cuestión o planteamiento que podemos hacer es que si realmente ese modelo que os quieren implantar de IA, que pueda venir entrenado con datos de fuera, pero sobre todo lo importante es si podéis entrenarlo con datos vuestros propios, que son los que realmente son 100% representativos de vuestro caso. Si el sistema siempre funciona igual y no permite entrenar con vuestros datos, pues probablemente sea más de carácter genérico que específico. Y probablemente a vuestro problema concreto no se adapte bien. Y por tanto tenéis que tener ese criterio para saber qué es lo que estáis comprando y en qué condiciones. O Yo creo que son incluso esos puede cinco pasar, o puntos. yo creo que ya está pasando, que Ujú. creemos en el corto plazo que sí nos sirve la herramienta, como que nos descresta un poco, ¿no? Como que hacemos Mm. wow, y ya más sostenidamente en el tiempo vamos viendo, no, tal vez esto no era tanto como yo pensaba. Entonces, Claro. Y creo eso que es eso pasa algo que mucho. es absolutamente necesario que hagamos una reflexión previa antes de elegir el proveedor de identificación de problemas y al hacer un análisis de proveedores detallado de eh, cuál es mi problema, cómo lo soluciona. Porque en esa reflexión de los problemas vamos a ponerle nombre y apellidos a, ok, este es mi problema, necesitaría esto y lo otro. Entonces, Ujú. aterrizar todo eso para que te permita analizar con más detalle el proveedor y la solución que te ofrece. Porque es que luego entramos en el Eso. bucle de no, es que ahora ha salido la actualización de Zapier y es que, madre mía, es brutal. No, es que ahora acaba de evolucionar. Y entonces entra el FOMO de no he elegido bien, porque es que Sí, ahora... Entonces, total. Y cuando tú tienes claro tu problema, no te da ese FOMO, claro, porque ya lo que está es ese solucionando. miedo a estarte perdiendo algo que puede ser mejor Correcto. porque ya sabes y tienes claro cuál es tu problema. Entonces todo Eso es. empieza, realmente todo empieza por ahí. Otra cosa que es como una bandera roja, una red flag que yo vería en este contexto es más o menos una IA que sirve para todos los procesos de talento humano, ¿no? Un software que te resuelve todos los problemas, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes a mí también me parecen como bastante cuestionables porque Sí. realmente, pues, vuelve y juega, todo esto es estadística, todo esto es algoritmos, esto es matemática y pues no van a ser como la solución a todos nuestros problemas y de ahí parte pues la importancia también de de tener nuestro problema muy claro. Y bueno, ya cerrando, porque ya nos pasamos 2 minuticos, gracias por quedarse hasta acá todos los que nos están acompañando. Queríamos un poco cómo hacer este wrap up, este cierre de este tema. Yo creo que probablemente los dejamos con más preguntas que respuestas. Creo que los dejamos con algunas inquietudes. Nosotros vamos a seguir estando muy activos teniendo este tipo de conversaciones porque, pues, vuelve y juega. Esto es un tema que está en construcción. Y para eso, pues, les dejamos dos mensajes importantes. El primero es, más allá de estos espacios virtuales, vamos a estar también teniendo espacios presenciales. Eh, Fíjense que, pues con foco obviamente en inteligencia artificial, pero el título del workshop presencial que estamos planteando es Arquitectura de Decisiones Inteligentes en Recursos Humanos y es un poco eso, es cómo
ponemos en práctica este proceso de pensamiento, de construir, aterrizar y entender bien nuestros problemas para diseñar proyectos y diseñar arquitecturas de decisiones que sean sostenibles y que no sea solamente que cada año cambio de proveedor porque el otro sacó una actualización que está mejor. Es decir, eso no tiene mucho sentido y no le apunta a la sostenibilidad. Entonces, ese es el primer mensaje que les queremos dejar. Vamos a estar teniendo estos workshops. Si están interesados en participar en uno de ellos, pues si quieren, déjenos un mensaje acá. Sé que hay varios clientes en esta conversación, entonces también si quieren directamente nos buscan y nos hacen saber que están interesados en eso y les contamos un poco cómo funciona este espacio. Es un espacio de un día completo, entonces es un espacio mucho más inmersivo, donde vamos a aterrizar mucho mejor estos temas, donde vamos a profundizar mejor en cuáles son los pasos que yo tengo que realmente cumplir para entender mi problema y aterrizar mi problema de cara a un proyecto de implementar inteligencia artificial, que yo sé que eso es un reto que casi que todos los que estamos acá tenemos. Entonces, creo que es un muy buen primer paso para esto. Y lo otro, pues, es dar un poco como ese cierre de, sé que la mayoría nos conocen, pero también, pues, sé que algunos no nos conocen. Tampoco queremos que queden con la sensación de que no nos gusta la inteligencia artificial. O sea, amamos todos los que somos acá la inteligencia artificial. Y de hecho, si se meten a la página de Blueside, que yo creo que por ahí Ana María me puede ayudar a mandar la página web, pues se van a dar cuenta que de hecho, pues una de nuestras líneas de negocio se llama Lumina, que es la implementación de inteligencia artificial para recursos humanos, especial y dirigida a recursos humanos, pero no es una inteligencia artificial genérica, es un sistema de abordaje de proyectos de inteligencia artificial para diferentes tipos de problema en talento humano, los problemas de siempre, pero también los problemas nuevos. Entonces ahí estamos teniendo proyectos bien interesantes. Los invito a que se metan a la página ahorita que les dejamos el link para que puedan explorar un poco más ese aspecto de la inteligencia artificial desde cómo lo estamos trabajando en Blueside, que somos un hub de todo lo que tiene que ver con soluciones y ecosistema integral de talento humano, desde la perspectiva de consultoría, desde la perspectiva de evaluación de talento y desde la perspectiva de inteligencia artificial. Anita ya nos dejó ahí la página, entonces súper bienvenidos a que la exploren un poco, a que vean un poco más qué hay nuevo, porque sé que hay clientes que nos conocen, pero que tal vez esto no lo sabían. Entonces, pues la página la verdad está muy chévere, muy chévere que se metan y la exploren. Y pues de cara a Beatriz, que es nuestra aliada, que es una persona que tiene demasiado know-how y demasiado conocimiento, especialmente en estos temas que yo he visto cómo los está trabajando y la verdad que me quito el sombrero, Bea, mil gracias Ay, por estar sí, acá a en este vosotros. espacio. Espero que podamos tener más espacios y a Esteban, pues obviamente también mil gracias por tu conocimiento, todos los aprendizajes que nos estás dejando, que nos vas a seguir dejando, porque pues aquí la idea es que sigamos construyendo esta conversación. Y pues por último, obviamente mil gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta esta hora. Esperamos que haya sido un espacio diferente, que hayan tenido algún tipo de, no sé, de clic, de insight, de reflexión y que les dejemos con esa curiosidad más alborotada para que podamos seguir conversando sobre este tema tan interesante. Vamos a dejar unos minuticos el espacio abierto por si alguien tiene alguna pregunta o un comentario adicional y si no, pues ya vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Sara, por organizar este evento y siempre sabes que es un gusto compartir estas informaciones cruzadas junto con Beatriz también, de la parte técnica, junto con la parte de... También que entendéis esa parte de técnica, pero muy orientado desde el tema de recursos humanos y esa simbiosis siempre es interesante y divertida a la vez. Es una simbiosis muy interesante, sí. Creo que es una muy buena aplicación de la Mm. inteligencia artificial en el mundo de recursos humanos. Ujú. El link del video lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de Blueside, pero también les va a llegar un correo para que lo puedan revivir cuando quieran, para que lo puedan compartir, para que lo puedan recomendar y todo eso. Muchas gracias a todos. Feliz tarde para los colombianos, feliz noche para los españoles. Creo que por ahí también hay alguien de México, de Perú. Estamos como en la misma zona horaria parecida, entonces feliz tarde. Genial, gracias a todos por vuestro tiempo
y estamos en contacto. Nos vemos.